noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas, viernes, inicio de fin de semana y además con un personajazo esta noche. Enrique, ¿cómo estás? Hola Belén, ¿cómo están? Muy buenas noches, comenzamos Perspectivas. Pues sí, ahora sí que como dirían, de manteles largos en este viernes 19 de febrero, vamos a conocer a nuestro invitado de hoy. Juan José Doñán nació en Tizapán el Alto, Jalisco, y aunque no nació en Guadalajara, ha pasado la mayor parte de su vida en esta ciudad. Aún así, Juan José ha dedicado mucho de sus afanes a tratar de entender y explicar tanto la Guadalajara mítica como la real. Escribe opiniones en Proceso Jalisco, Revista Replicante y Notisistema. Es periodista, melómano de tiempo completo, practica la crónica y el ensayo. Escala montañas, es ciclista, docente universitario y es escritor de títulos como El Occidente de México cuenta, Antología del Cuento Cristero, Jalisco, Tierra del Tequila, Oblatos Colonias, Andanzas Tapatías y Juan Rulfo ante la crítica. El pasado 14 de febrero, en la sesión solemne para conmemorar el 474 aniversario de la ciudad de Guadalajara, recibió la medalla Ciudad de Guadalajara. Esta noche nos acompaña en Perspectivas. Juan José Doñán, buenas noches. Buenas noches, Enrique, Belén, gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche y preguntarte, Juan José, ¿cómo te defines tú? ¿Eres periodista, guadalajarólogo? ¿Cómo te defines? Bueno, yo diría más bien como una suerte de ente o de ser disperso, que me interesan así como muchísimas cosas, pero no lo padezco, sino que lo asumo, es decir, si fuera muy pretencioso, diría que me podría definir por aquella sentencia de Terencio que dice que nada del humano nos debe ser ajeno, que por cierto en algún momento leí que era la frase favorita de Karl Marx, que nada del humano nos sea ajeno. Así que entonces, bueno, pues yo ando en medio camino de por ahí, de tratar de que no me sea nada ajeno, ni siquiera Guadalajara, en la ciudad en la que vivo y desde luego mi medio, el país, etcétera, etcétera. Pero bueno, así que entonces pues hago muchas cosas, algunas menos mal que otras, pero bueno, ahí como quien dice sí me entretengo. O como dice un cuento de José Emilio Pacheco, tenga para que se entretenga. ¿Y hay alguna de estas actividades que en lo particular te guste más, te emocione más? Bueno, pues dependería casi como, yo diría como de la hora del día y dependería también un poco como la temporada del año. La verdad es que sí me gusta fastidiar alumnos. Es decir, he dedicado buena parte de mi vida a la docencia. Y sí, para mí ha sido una actividad, diríamos, bueno, se dice eso de que es una forma de aprendizaje, es un lugar común, pero en mi caso sí se cumple y sobre todo es esta cosa de tratar de explicar cosas, es decir, de ponerlas en un lenguaje neutral, de diccionario, prescindiendo hasta donde sea posible de tecnicismos y sobre todo pseudotecnicismos, que es una suerte de veneno de la academia, de las personas que suelen escribir como para sus pares y que pues se queda, es decir, cuando es demasiado radical esa postura, se queda en lo que se llama el rollo. Decía Octavio Paz, en algún momento, Octavio Paz fue un personaje muy, muy polémico, que decía, a propósito, por ejemplo, cuando tuvo polémicas de la revista Vuelta, sí, la suya con la de Nexos, decía que él no sabía para qué servían, por ejemplo, los científicos sociales, aparte de estropear el lenguaje, o cosas por el estilo, ¿no? Sí. Que es decir, era así como de frase muy contundente. Tuvo una polémica muy, muy, muy provechosa, por lo menos yo así la recuerdo, y está recogida por ahí en sus obras completas con Carlos Monsiváis. Y la verdad muy aleccionadora de uno y de otro lado. Pero lo que se quedó a todo mundo en el recuerdo de esa polémica es que en algún momento, en una de las idas y vueltas, le dice Octavio Paz, usted es un hombre de ocurrencias, mas no de ideas. Entonces era una cosa así, creo que desde luego que es injusto, pero vamos a decir, pero la formulación está tan bien hecha, tan bien construida,
que bueno, a mucha gente se les ocurrió. Y luego para colmo, Monsiváis en su contrarréplica dijo, bueno, pues aquí está el ocurrente y allá está el que señala el ocurrente, y en fin, es un poco como cuando alguien asume y ya se pone a la defensiva. Así que entonces, sí, o sea que entre las cosas a las que me dedico, pues está la docencia, hago algo que se diría periodismo, y en todos esos casos, sí, es esa idea de tratar de hacer las cosas, pues con cierta claridad, es decir, de tratar, yo me imagino que también es un desafío aquí para ustedes, ¿da? De conectar con cualquier gente, es decir, como diría el Pocho, con everybody. Sí. Totalmente, sí. Juan José, ¿dónde empezó o hasta dónde nos tenemos que remontar para encontrar los orígenes de esta relación especial que guardas con Guadalajara, que empezaste a escribir sobre Guadalajara? ¿Dónde nació ese cariño por narrar Guadalajara? Bueno, a mí es una ciudad, la verdad es que me encantó desde antes incluso de venirme a vivir. Yo soy de la ribera sur del lago de Chapala, que es la ribera agreste, es decir, no es la ribera turística, que serían Ajijic, Chapala, Jocotepec, Cozalá, etcétera, etcétera, y donde hay una comunidad extranjera de norteamericanos, estadounidenses y canadienses muy notable. La ribera sur, que da por la parte que da precisamente por el viento sur, da hacia Michoacán, es y ha sido fundamentalmente agrícola. En algún momento, pues mi recuerdo más antiguo de Guadalajara es en mi infancia haber acompañado a mi madre, y Guadalajara fue para mí como la pérdida de la inocencia geográfica. Yo durante mucho tiempo creí que en la cordillera, alrededor del lago, ese era como todo el mundo, que hacia el poniente el Cerro de García era mi Finisterre, era el fin del mundo. Sí, entonces venir a una ciudad como esta, que además yo la recuerdo casi como de fantasía, en una época en la cual, por ejemplo, Avenida Juárez estaba llena de anuncios de gas neón. Entre otras cosas primorosas, había a un lado del Templo de San Juan de Dios, y eso se veía casi desde el Parque de la Revolución, es decir, volteando hacia el oriente, una suerte de jarabe tapatío, yo me puedo imaginar, silente, una coreografía del jarabe tapatío con un charro y una china poblana que bailaban. Digo que era el jarabe tapatío porque estaba un sombrero y bailaban alrededor y demás. Y entonces, bueno, Plaza del Sol, que estaba terminado de construir o ¿Qué año tenía más o poco. menos? Yo digo que serían fines de los 60, principios de los 70. Okay. Y que, por ejemplo, en Plaza del Sol había otra cosa también, diríamos, para alguien, diríamos para un rancherito como yo, para un niño rancherito, era ver, por ejemplo, que donde quedó el hoyanco de la pretendida Torrena, sí, en esa lateral de Mariano Otero, sí, que por cierto esa se la carrancearon, sí, a la ciudad, cediendo las autoridades de Zapopan, esa es otra historia. Pero ahí estaba una cosa que se llamaba Automotriz Plaza del Sol, y que era propiedad de don Salvador López Chávez, luego yo me enteraría. Salvador López Chávez, pues quien fue el fundador de la que fue durante mucho tiempo la empresa productora de calzado y comercializadora más grande de América Latina. Y como él era muy aficionado al parecer a los coches, tenía allí un carrusel que era muy bonito, era un carrusel que da vueltas con coches de lujo, que yo creo que no se vendían, sino que eran coches de su colección, un Bugatti, un Ferrari, un Alfa Romeo. Y entonces, bueno, pues era esta cosa de la ciudad. Esta fue mi primera experiencia de la ciudad. Y bueno, no me ando por las ramas. Yo después me vengo ya en la segunda mitad de los años 70 a estudiar la preparatoria. Y bueno, pues ahí diríamos ya es mi relación más permanente, continuada con la ciudad, y una ciudad, diríamos, a la cual pues voy a conocer en todos los sentidos, caminándola, comiendo sus platillos. Por ejemplo, yo que soy de un lugar donde hay una laguna, resulta que yo no conocía el ceviche,
ni conocía los cócteles de mariscos, ni las tortas ahogadas, ni los tacos de cabeza. Y entonces, bueno, para mí fue una suerte como de descubrimiento y de fascinación que se ha mantenido hasta ahora, lo cual desde luego tampoco me ha llevado a no ver pues las limitaciones y pues el deterioro que en muchos sentidos ha tenido la ciudad. Y digo esto último por aquello de que dicen de que amor y aborrecimiento no quitan conocimiento, o por lo menos no deberían quitarlo. Así es. Y entras en una etapa, Juan José, también de comenzar a escribir precisamente de todas tus vivencias, de tus impresiones en la ciudad. Justo tenemos aquí amablemente uno de los libros que escribiste y que nos acabas de obsequiar, Oblatos Colonias, y que tengo entendido te da pie también para escribir sobre otro libro llamado Ahí Pinchemente, que retrata de una manera fascinante a los tapatíos. ¿Cómo somos los tapatíos, Juan José? Cuéntanos. Bueno, a ver, yo digo que no soy una persona tan inepta para describir a los tapatíos por un par de circunstancias. La primera, porque he convivido con ellos, y la segunda, porque no soy tapatío. Mi madre dice que uno es del lugar donde está enterrado su ombligo. Así que entonces yo fatalmente, si eso es verdad, entonces yo soy de la ribera sur del lago de Chapala y entonces yo tendría por lo menos la distancia, la perspectiva necesaria para ver a los tapatíos. Bueno, ese par de libritos, de alguna manera, yo diría que se fueron haciendo solos. Es decir, a mí me fue llegando información, me la fui encontrando, la fui buscando. Como para tratar de explicar cosas, es decir, jalar hilos, hacer conexiones con otras cosas y pues de alguna manera estos descubrimientos compartirlos. Y bueno, pues ese fue este primer libro que se llama Oblatos Colonias y que de alguna manera, pues con su título corresponde a una ruta de camiones, a una línea que existió, que yo todavía la conocí, eran unos camiones rojos que iban justamente desde el oriente, desde el lejano oriente, desde Oblatos hasta las colonias. Y entonces así se llamaba, Oblatos Colonias. Y entonces ese camión, esa línea, pues hacía una suerte como de brocheta de Guadalajara, de la Guadalajara Finolis a la Guadalajara Popular y al revés volteado. Y de alguna manera también, pues el librito pretende ser también un viaje no solamente a la Guadalajara del presente, sino del pasado, el origen de algunos barrios, de algunos gustos, de algunos platillos. Ahí hay, por ejemplo, una teoría de la torta ahogada, que finalmente resulta de que la torta ahogada tiene más historias sobre su origen que buenos preparadores de ellas, que sí, que hay muchísimos. Entonces, diríamos, muchos se lo atribuyen y entonces, bueno, pues es un libro que a mí me divirtió hacer, lo mismo que el otro, el de Ahí Pinchemente, Teoría del Tapatío. Teoría del Tapatío es algo que los editores le pusieron. Déjanos ir al corte. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos precisamente con esto. Gracias, Juan José. Vamos a la pausa, regresamos. Tal vez el Charito porque habla inglés o algo así. Y además toda una leyenda, ¿no? Se llevó a su familia. Claro, o sea, se llevó todo su arte. Sí. O sea, no solamente se llevó chiles. Guadalajarita para allá. Sí, se llevó su Ahorita hablamos Juan José Doñán, nos estás platicando sobre Ahí Pinchemente y ahí te interrumpimos para ir al corte. Bueno, a ver, ese otro libro. Ese es un libro muy curioso en cuanto a su surgimiento, porque resulta de que hay una editorial española, andaluza, por cierto, que se llama Almuzara, que tiene una colección de libros como sobre los personajes típicos de ciudades del orbe hispanoamericano. Por ejemplo, tienen un libro sobre, por decir algo, sobre el porteño bonaerense. Tienen otro sobre, por ejemplo, sobre cómo les dicen a los personajes de Córdoba en España. Creo que le dicen califa, el califa. Sí, por el califato, y entonces, ¿no? el chilango de Feño, etcétera, etcétera. Y entonces a mí me decían qué onda como los tapatíos, el director de ese editorial. Y yo les decía, bueno, que los tapatíos, a diferencia del chilango, no es un gentilicio despectivo.
ni pipope o cosas por el Exacto, estilo. bueno, eso sí ya. O sea, sino que diríamos, el jarocho es como más o menos neutral, pero que el tapatío es una cosa más bien medio elogiosa y que entonces al tapatío, para darle esa carga, diríamos un poco con un grano de sal o con cierta distancia, habría que buscarle por otro lado. Y entonces salió de Ay pinche mente, que decía que era una frase que podía definir a los tapatíos en el sentido de que encarnaría una suerte de modesta arrogancia. Es decir, que al tapatío le cae gordísimo las personas presuntuosas, pero resulta que el tapatío es muy vanidoso. Y entonces, por lo tanto, ¿cómo hacerlo? Y entonces enmascara esa personalidad. De hecho, hay un capitulito ahí en ese libro que se llama Máscaras Tapatías, donde ahí me valgo un pasaje del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, donde habla de que cómo la personalidad del mexicano es una personalidad enmascarada y que de hecho utiliza, por ejemplo, la cortesía o el usted hasta para tomar distancia con el otro. Es decir, que no intima. Y bueno, digo, en el caso, por ejemplo, de lo del tapatío, el tapatío en algún momento cuando, hasta en el ámbito familiar, cuando se regaña a un niño, se le habla de usted. Sí. Y pongo como ejemplo, a mí me parece un ejemplo inmejorable, un cuento de Rulfo que se llama No oyes ladrar a los perros, que es un libro, es un cuento clásico, en el cual va hablando con el padre que lleva en los hombros al hijo herido, le va hablando y dice que sí, no oyes ladrar a los perros, ese es el título, no oye, le está hablando de tú. Pero llega un momento en que cuando pues parece que no llegan al pueblo con el hijo que lleva herido, le habla de usted y le dice que lo lleva solamente por la madre que ya murió, porque usted no nos ha dado más que penas y demás. Bueno, entonces, de algún modo, eso, vuelvo a lo de Ay pinche mente, esa expresión de Ay pinche mente es como diciendo, cuando el tapatío hace algo, diríamos que otros le reconocen, su modestia, digamos, su arrogancia, su modestia arrogante, o su falsa modestia pudiera ser le también. impide decir, ¿verdad que sí? Y dice, ay, pinche mente. Como diciendo, ah, sí, ¿te gustó? Pues la verdad, pude haberle hecho mejor. Ay, pobremente, pues no me esforcé. O sea, es un poco como que, ay, para el gasto, es decir, como con cierto desdén. ¿No? Sí. Y alguien ha dicho por ahí que, por ejemplo, que el tapatío no se le da el golpe a la primera, es decir, que a diferencia de lo que presumen los norteños, que eso sí también podríamos decirlo como una presunción, de que son muy francos, sí, muy y de que como muy de neta, y que entonces yo soy lo que soy y soy libro abierto. En el caso del tapatío, hay quien dice que el tapatío tiene más dobleces que un Kleenex marca libre, y que entonces, por lo tanto, es una personalidad contradictoria, y que que le cae gordo ser presuntuoso, pero tiene problemas con su vanidad. Entonces, que en algún momento, a diferencia del porteño bonaerense, que es la encarnación, por lo menos la caricatura que se presenta, que es la encarnación de la presunción, el tapatío se tira para que lo levanten. Sí. Es decir, niega completamente que haga eso. Y cuando dice algo que le salió bien, dice, no me salió tan peor, ¿verdad? O cosas por el estilo. Sí, para no verse muy arrogante. Y entonces, claro, al mismo tiempo ese librito pues me sirve para dar una revisión sobre ciertos aspectos, diríamos, de la historia o ciertas características de la ciudad, de su hechura, de sus fuerzas vivas, de las famas, por ejemplo, de que si aquí es la capital de la mochería, o que si aquí es también, no sé, la sucursal mexicana de Sodoma, o cosas por el estilo. Y entonces, bueno, eso me lleva a través de algunos testimonios históricos por ahí, de ir juntando, de ir haciendo acarreo del bueno, por cierto, por lo menos como presunción, ir tratando diríamos, de presentar, si no
una respuesta, algunas posibles respuestas a este asunto de qué carajos es el tapatío. Juan José, y hablando de una metrópoli de 4,5 millones de personas, aunque algunos digan que no, moderna, vanguardista, con los debates, pues al final es una urbe, ¿no? Una metrópoli con muchas religiones, con muchas universidades, con mucho debate en medios de comunicación. ¿Podemos seguir hablando de sustancias? O sea, ¿podemos seguir hablando de un tipo de tapatío? Bueno, lo que sucede es, diríamos, que existe una suerte de cliché que sería como el tapatío que creó o el cine mexicano o el cancionero popular, es decir, el del macho y demás. Sí. Y llega un momento en que ese cliché se traslapa con el real. ¿En qué sentido? Por supuesto que si uno se acerca ya a la realidad, ve que vamos a decir que efectivamente aquí está el seminario más grande, más productivo históricamente de América Latina. Que de aquí fue, por ejemplo, el primer cardenal mexicano, que aquí es el mayor número de santos en México. Y bueno, y se van agregando muchas cosas, pero también aquí resulta de que está la única iglesia mexicana de exportación, Exacto. que es la de la Luz del Mundo. Y entonces, bueno, ahí se entra, diríamos, en esta suerte como medio de contradicción. Y movimientos comunistas muy fuertes, claro. Sí, claro. por supuesto. Aquí, por ejemplo, en el siglo XIX, en este lugar que se dice que es pues, el semillero de la mochería o del conservadurismo político, pues resulta de que de aquí son muchos de los más importantes liberales del siglo XIX. Claro. Valentín Gómez Farías, Mariano Otero, Ignacio Luis Vallarta, etcétera, etcétera. Entonces resulta de que cuando uno hace ya el acercamiento, diríamos si se tratara de un microscopio o demás, se vería que eso no es tan cierto. Sí, aquí está también, aquí fueron, diríamos, de aquí son originarios algunos, o uno por lo menos, de los más notables ideólogos del Partido Acción Nacional. Entonces, pues uno se encuentra que sí, que efectivamente una de las características de Guadalajara y de sus habitantes es esa serie de contradicciones que no se viven de una manera conflictiva. Se viven con una suerte de naturalidad bastante alegre por lo demás y que de pronto, y eso se puede también llevar a otras esferas, al caso, por ejemplo, de las inclinaciones sexuales. Aquí hubo movimientos de reivindicación, como un grupo que se llamaba Orgullo Homosexual, Sí. y que hicieron cosas así muy notables, abrieron brecha, y desde luego esas contradicciones, por ejemplo, en el año 1938 ocurrió una cosa extraordinaria, luminosa, y también una cosa terrible en Guadalajara. En la primera quincena de julio de 1938 llegaron aquí, sin que nadie los convocara, o coincidieron aquí. Fíjense ustedes quiénes. Estaba pintando su obra muralística José Clemente Orozco. Y llegaron en dos coches con sus respectivos aurigas, Diego Rivera y su mujer, Frida Kahlo. André Breton, el gran poeta y el padre del surrealismo, con su mujer, Jacqueline Lamba. Y León Trotsky y Natasha, su mujer. Y diríamos coinciden y hay ahí los testimonios, vamos a decir, un testimonio que posteriormente André Breton hace una reseña en un librito que se llama Souvenir du Mexique, Recuerdo de México, donde habla de lo que está haciendo Orozco y demás. Bueno, pues al mismo tiempo, en ese año hubo una campaña homofóbica que obligó a que Jesús Reyes Ferreira, Chucho Reyes Ferreira, se desterrara para siempre de Guadalajara. Así que entonces diríamos, ahí están esas dos cosas, esa cosa luminosa, ¿no? Luminosa ¿sí? Y ominosa al mismo tiempo. Así que entonces, pues así ha sido esta ciudad, así se ha construido y pues pues yo diría que en términos generales su saldo es favorable. Juan José, casi tenemos que ir a nuestra siguiente pausa, pero te quiero preguntar, el hecho de que Jalisco, quizá particularmente Guadalajara, sean reconocidos como la cuna de algunos de nuestros símbolos mexicanos más reconocidos en el extranjero, el tequila, el mariachi, la charrería,
Con base en tus investigaciones, ¿ha sido una casualidad o fue, digamos, una estrategia planeada después de la revolución? Bueno, a ver, esto último que dijiste, hay una cosa muy curiosa. El cine le va a atribuir, como el cine tiene que presentar una imagen de un país, en este caso el cine mexicano. El cine mexicano, sobre todo de la época de oro, se hizo en la Ciudad de México. Es decir, era el único lugar donde se producía cine. Y de hecho, pues se hacían escenografías de Guadalajara o demás en los estudios Churubusco. Y a veces sí había algunas filmaciones que se hacían, por ejemplo, en Ay Jalisco No Te Rajes, aquí en el Parián. Eso está documentado. Pero el México que se ubica, al México, vamos a decir, el cine lo sintetiza en una región llamada Jalisco, pero en un Jalisco mítico. Un Jalisco que tiene una zona rural, que es los Altos de Jalisco, y una zona urbana, que es Guadalajara. Es decir, la reduce. Y luego resulta de que le pone todas los que serían, como diríamos, las esencias de la mexicanidad. La única, vamos a decir, el único símbolo popular indiscutible de Jalisco sería el tequila, porque la charrería no es originaria de Jalisco. Que los jaliscienses, desde los primeros tiempos, hayan sido buenos para estas faenas es otra cosa. Pero la charrería nació... Vamos al corte con sí, José como no, y por supuesto. nos platica exactamente Continuamos esto. con este tema. Regresamos. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas y hoy, ya lo decíamos, muy contentos y además muy honrados de contar con la presencia de Juan José Doñán. Como usted lo sabe, es periodista, es escritor, es cronista, es un tapatíólogo, también te han denominado. Bueno, Juan José. pues son neologismos regionales que se inventan y demás, y bueno, pues a lo mejor quieren decir eso. Un interés por la ciudad sí lo tengo, y hablábamos este asunto, diríamos, de cómo a la Guadalajara real, a la Guadalajara histórica, el cine, el nuevo cancionero popular y cierta mitología le fue agregando, le fue añadiendo una serie de cosas que no son necesariamente de Guadalajara. Yo decía, por ejemplo, que la charrería nace en México, donde están los primeros hatos de ganado vacuno y de ganado caballar, que es, sobre todo en el estado de Hidalgo, cerca del Estado de México, Querétaro, esa zona. En el occidente de México, la ganadería llega un poco después. Y, sin embargo, diríamos, hay una apropiación de que de aquí es la charrería. Pues allá está un equipo de béisbol que tuvo una época, diríamos, es un equipo que existe desde los años, entiendo, de los años 50 y luego después desapareció y ha reaparecido con una historia ahí de que si el gobierno debe apoyarlo, no debe apoyarlo con su estadio. Y lo mismo, por ejemplo, con el caso del mariachi. El caso del mariachi. El mariachi tampoco es históricamente demostrado que sea de Jalisco, por una sencilla razón, porque Jalisco nace en 1823 o 1824, y el mariachi existe desde la época colonial. Y sí, efectivamente es del occidente de México, pero es un occidente de México muy amplio. Dice Jesús Jáuregui, que es uno de los principales estudiosos, el antropólogo Jesús Jáuregui, que por cierto es jalisciense, y a muchos dogmáticos jaliscienses les cae gordo eso de que ponga en duda de que de aquí sea el mariachi. Y él dice que el mariachi nació en el occidente de México, que iba desde el norte de Guerrero hasta el sur de Sinaloa, en algún momento de la época colonial. Porque además, como es una cultura popular, no de letrados, los primeros testimonios son tardísimos. El primer testimonio, el testimonio más antiguo que existe, está en el archivo del Arzobispado de Guadalajara, de un cura de una población de Nayarit llamada Rosa Morada, donde se queja de que hay muchos escándalos, de que la gente anda de reventón. Y allá andan con sus mariachis. Cosas que no pasan, ¿no? Y entonces, claro, y entonces, vamos a decir, ese es un testimonio antiquísimo. Luego, otra cosa, el mariachi, ese sí está documentado. El primer mariachi que llegó a la Ciudad de México llegó en el año 1907. Y además, a instancias, eso sí, de un hacendado tapatío, Zenén Palomar, dueño de la hacienda de la Sauceda, en Cocula, que le quiso regalar a don Porfirio, en su cumpleaños, 15 de septiembre, la música de un mariachito.
con todos sus invitados, el cuerpo diplomático, estaba el secretario de Estado de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Tocaron 4 gatitos, la gente les llamó violines del cerro, pero gustaron, y gustaron tanto que los grabaron. Existe una grabación de 1900, los grabaron en ese viaje, y para 1908 los grabaron en cilindros de cera, que es las primeras grabaciones que se hicieron. Y entonces, bueno, ahí también hay una apropiación. Lo que es indudable es que de aquí es el tequila, pero el cine le puso todo esto, que de aquí era prácticamente todo lo importante y lo más representativo y típico de la mexicanidad. Y pues no hay ninguna queja de que eso esté mal. Pero vamos a decir, yo creo que en ciertos momentos hay que separar. ¿Esta construcción, Juan José, es posterior a la Revolución? Sí, claro. ¿En qué año estamos hablando de esta construcción del jalisciense como símbolo de la mexicanidad? Bueno, pues yo pensaría que esa grenetina comenzó a cuajar en los años 30. En los años 30. Particularmente durante el cardenismo. Es decir, yo pienso que el punto de partida en el cine debe ser allá en el Rancho Grande, que es del 36. Ah, mira. Sí. Y que, curiosamente, el Rancho Grande era uno de los epítetos despectivos de Guadalajara. Rancho Grande, claro. Que seguimos siendo un poco eso, ¿no? Existe 5 millones. Porque hay, diríamos, hubo entre la Ciudad de México y Guadalajara una relación muy sostenida de rivalidad durante muchísimo tiempo. Digo que en épocas modernas pues llega la cosa deportiva, ¿no? De las Chivas y del América. Pero vamos a decir, pero venía de muy lejos. Y entonces hay el testimonio de un viajero británico que viene a las costas de Jalisco, fíjense ustedes qué curioso, a pescar perlas y con todas las leyes, era un oficial además, un oficial militar, con el propósito de que el gobernador, Prisciliano Sánchez, le diera permiso. Y pasa una Navidad aquí en Guadalajara. Estamos hablando pues de la Guadalajara de 1800, o sea, muy, muy cercana después de la consumación de la independencia. Y dice lo siguiente en su libro de viajes, dice, describe cómo es la ciudad y habla, por ejemplo, con elogio de los portales. Y que dice, yo creo que son los más bonitos que hay en México, por lo menos de las ciudades donde he estado. Dice, aunque dice, ¿cómo dice? No lo dicen los capitalinos. Dice, los mexicanos, a ver, atención, al decir los mexicanos se refiere a los de la Ciudad de México, porque el nombre de la Ciudad de México es anterior al nombre del país. Claro. Y entonces dice, aunque los mexicanos le llaman por burla a Guadalajara el Rancho Grande. Ah, mira. Entonces, es decir, que no era una ciudad, sino era un rancho agrandado. Y entonces esta cosa, vamos a decir, se va a quedar. Y claro, lo peor es que los tapatíos o los proto-tapatíos, pues vieron esta cosa como que tenían una tarea demográfica que cumplir. Y claro, lo cual no va a lograrse sino hasta el año 64 oficialmente, cuando nace el tapatío 1 millón. Y ahora pues dicen que andamos rascando los 5. Claro. Sí. Juan José, sí. Tenemos como todos los viernes pues este espacio que nos gusta mucho compartir con nuestro auditorio, porque es entrar un poco a la parte más íntima de nuestro personaje a través de sus fotografías. Y me parece que las fotografías siempre son unos artículos muy preciados para cada uno de nosotros y que además describen mucho también de lo que somos. Así que si te parece, vamos con la, ¿Cómo no? Con la primera fotografía. Y ya no la irás describiendo. Mientras aparece en pantalla, bueno, mira, ahí está ya. Ah, bueno, pues esa es una de mis inclinaciones, el Atlas. Eso es en el oriente de Guadalajara, y entonces subiendo la barranca de Huentitán en bicicleta por el lado de San Gaspar, de pronto apareció ese bocho. Y yo dije, a ver, yo quiero que me saquen una picture al lado de aquí de este... Pésimo gusto, Juan José. No, al contrario, bocho. muy bien. Bueno, Pésimo yo gusto lo tengo ahí futbolístico. de timbre de orgullo. Ahí está. No, Sí. muy bien. Muy bien que está presente el Atlas, porque aquí llevo goleada con las Chivas. Han venido más Chivas que atlistas. Ah, bueno, fíjense ustedes, esa fotografía es en Temaca. Ahí hay un busto del padre Plasencia, diríamos, uno de mis ídolos literarios, bueno, tengo muchos, y entonces ya les dije, sáquenme aquí una picture con el padre Plasencia. Ese es en el atrio del templo de Temaca, de Nuestra Señora del Rosario de Temaca. Qué batalla, la de Sí, por Temac- supuesto.
Ahí tenemos otra Ah, fotografía. bueno, esa yo no sé por qué es, esa, si quieren pase, pues no aparece nada. Pues ahí mismo, Pero ahí aparece una enfrente. bicicleta. Aparece una Que bicicleta. que no es poco, ¿eh? Sí, Para sí, ti. claro. Sí, 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 por supuesto. Sí, bueno, ahí no hay que decir, ahí es mi domicilio. Ese es el Río Verde, justamente de ese viaje a Temaca. Muy lindo el Río Verde, que también su caudal, si las cosas se consuman, pues se lo van a llevar a León, Guanajuato. Triste Exacto. historia. Y tenemos por ahí alguna otra. Bueno, esa esta acaba está de suceder, buenísima. ¿no? Eso sí, ahí es el domingo pasado donde recibí ahí un masaje al ego con la entrega ahí de la medalla Ciudad de Guadalajara. Bueno, bien merecido porque Pues, no sé, y digo, yo dije que se le había cerrado el mundo al Cabildo Tapatío, pero bueno, pues que primero muerto que hacer un desaire. No, muy merecido. muy Gracias, Enrique, gracias. tenemos Belén. más fotografías por ahí. Creo que ya es la última. Es ¿Sí? la última. Muy bien. Bueno, De las fotografías. Y también nos gusta preguntarte cuestiones que Sí, tienen cómo no. que ver con tus gustos, tus definiciones ¿Cómo no? políticas, ideológicas. Ideológicamente ya lo platicábamos antes de entrar. ¿Cómo te defines ideológicamente? Bueno, yo tomaba prestada una definición que a mí me encantó, que yo me identificaba de Borges, que decía que él no era ni de derecha ni de izquierda, sino que era un anarquista romántico. Es decir, de estas personas que siempre ven con sospecha el poder. El poder, dice Cioran, que es la maldición de la humanidad. Bueno, no debería ser, pero diríamos la política no es el debe ser, la ética es otra cosa, diríamos, y en ese sentido yo diría, bueno, pues nunca he sido yo de ningún partido político, aunque sí podría decir, pues que en la mayoría de las cosas sí soy de inclinaciones progresistas en su mayoría, con la idea también de que las minorías siempre hay que respetarlas. Oye, Es decir, que en una democracia, que además sería lo más cercano en cuanto a la realidad al anarquismo. Es decir, que es un sistema en el que debemos caber todos. Y si no, pues entonces no es una democracia tan buena. Claro. Sí, ¿no? Juan José, siendo un hombre de letras, me imagino que esta pregunta no será sencilla de responder, pero ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, yo digo que el que más releo es el Quijote. O sea, yo lo he leído completo, para no exagerar, unas 3 veces. Pero siempre me doy pequeños baños. Sí, precioso. Tengo cosas ahí, por ejemplo, hay cosas, por decir algo, ahí hay cosas que me parecen casi como verdades evangélicas. Hay uno que dice, a propósito de la comedera, que dice, por ejemplo, que el hambre es la mejor salsa. Mira. Y lo completa diciendo, y como a los pobres nunca les falta, siempre comen con gusto. Y aparte un año importante para... Sí, claro, que estamos hablando del cuarto centenario. Es decir, pero si ustedes le ponen a esa frase, como a muchas otras, en verdad os digo, es como del Evangelio, ¿sí? Que el hambre es la mejor salsa, de eso no cabe ninguna duda, ¿no? Y, por supuesto, es la creación de un personaje que quiere hacer el bien y que tiene una serie de limitaciones, empezando por sus achaques, por su edad y demás, pero que, vamos a decir, eso no lo lleva a renunciar en este propósito, ¿no? Diríamos que ahí hay una grandeza. De soñador. Sí, por supuesto. ¿Crees Sí, que sí, se sí. debería enseñar más a los niños, por ejemplo? Porque Yo creo que sí. se ha quitado mucho de las Sí. aulas. Bueno, el problema con nuestra educación en México y en otras partes es, diríamos, regateo de las humanidades. Sí. Creo que esto ha empobrecido No sirve la para el mercado, educación, ¿no? por supuesto, sí. Ese es el punto. Así que entonces sí, yo diría que ahí en mi top 10 el Quijote está sin lugar a dudas. Vamos a un corte, Belén, y seguimos platicando con Juan José Doñan. Estamos de vuelta en Perspectivas platicando esta noche con Juan José Doñan. Se nos ha ido rapidísimo el tiempo, Belén. Rapidísimo. Y una pregunta más en relación a esto, Juan José. Personaje de la historia con el que te identificas. Bueno, yo decía que de la historia de México, Benito Juárez. Benito Juárez es el típico self-made man, alguien que se hace solo. Es decir, es la negación absoluta del junior. Y alguien además que por otra parte, vamos a decir, termina en una generación que salvan a un país que ya está, diríamos, de alguna manera endosado a las potencias europeas. Tiene él una serie de ofrecimientos del propio Maximiliano que simpatizaba con las ideas liberales
y diríamos, Juárez no cede, defiende una causa, es decir, se crece al castigo, y bueno, y en ese sentido, deberíamos decir, no lucró, no se hizo rico. Por supuesto, como Nobody's Perfect, él tenía un problema, como Porfirio Díaz, que lo define muy bien Antonio Gómez Robledo. Libido dominandi. Le gusta el poder. Libidinoso del poder. Sí. Sí. Entonces, vamos a decir, pero sin embargo, creo que él encabeza y aglutina a una serie de talentos extraordinarios que reflotan un país. Así que entonces, bueno, por eso y por muchas otras cosas más. Y el Juárez del presente es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, por lo menos a mí se me hace entrañable que todos reivindiquen a Juárez, ¿no? Claro. O sea, como que se ha vaciado un poquito el significado político de Juárez. Ya cuando Sí. Emilio González decía que era juarista, Sí, ya. era como Sí, para hay poner una, el grito suerte en el como, cielo. hay una suerte como medio de perversión, ¿verdad? Sí. O sea, como El diciendo, PAN, el bueno, PRI, el PER, como todos diciendo, a se ver, disputan. o sea, o ya no entiendo lo que pasa o ya pasó lo que estaba entendiendo. A ver, explíquenme. Juan José, ¿te gusta el cine? Y si te gusta, ¿cuáles han sido, digamos, algunas películas o algunas de las películas que te han cambiado un poco la perspectiva? Bueno, yo pongo ahí películas, por ejemplo, desde Hitchcock hasta algunos otros clásicos, El Gato Pardo, hasta El Bueno, el Malo y el Feo, en el cual hay una visión muy interesante de la condición humana. Realmente no se sabe cuál es, salvo el feo, no se sabe realmente cuál es el bueno y cuál es el malo. Es decir, hay una serie de ambigüedad que además está en la pasta del ser humano, de la naturaleza. Y desde luego con un sentido del humor extraordinario. Así que entonces es una película que yo veo con frecuencia y luego a este tipo de cosas. A mí me tocó verla todavía, fíjense ustedes, en estas salas mayúsculas, en unas pantallas extraordinarias que se llamaba CinemaScope, y que desde luego ese cine después se ha minimizado y ahora lo vemos como muy en pequeño, y esos western pues sí se minimizan, se empobrecen con todo y que los vea uno en Blu-ray y cosas por el estilo. El Padrino es una obra maestra, no me cabe duda, y es también una visión también del poder, de la sobrevivencia, de la solidaridad, de la familia, de muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que el cine sí. Decía Emilio García Riera que el cine es mejor que la vida, una frase que toma de Truffaut, pero quiere decir lo siguiente: como nuestra vida es repetitiva, el cine tiene una cosa extraordinaria que es el montaje. Y entonces solamente se sacan las cosas extraordinarias y gloriosas. Oye, Juan José, ojalá que en alguna ocasión tengamos oportunidad de hablar de las salas de cine en Guadalajara, que esa es otra historia, pero Sí. bueno, seguimos con las preguntas. Directores de cine. Bueno, Alfred Hitchcock, Ingmar Bergman, Luchino Visconti, un superesteta, y bueno, muchos otros. Música, bueno, a mí me gustan desde Bach hasta Caetano Veloso, me gusta Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Gustav Mahler, etcétera, etcétera. ¿Haces deporte? Sí, he subido todas las montañas de México de más de 4,000 metros y también más bajas también, por supuesto. Y como ciclista, en 27 días hice más o menos 3,000 kilómetros desde Roma hasta Santiago de Compostela, pasando por el Lacio, la Toscana, la costa italiana, la Riviera Francesa, la Provenza, los Pirineos y todo el norte de España hasta País Vasco, Galicia. por Sí, ahí sí, hasta- por supuesto, sí. ¿Fútbol? Sí, bueno, el fútbol, diríamos, de mis fidelidades atlistas son intocadas y en algún momento lo practiqué. No con mucha destreza, pero sí con mucho entusiasmo. ¿Cuál crees que ha sido como la mejor etapa de los atlistas, aparte de la única copa que han ganado? Yo creo que los años 70, en la época del Pistache Torres, es decir, cuando subieron de la segunda división, la época de Pepe Delgado, de Chavarín, de Abel Verónico, de el Chapli Ceballos, ya de los fines de los 70, principios de los 80. Yo creo que es su mejor época. Y la otra, con Rafa Márquez y La Volpe, ya digamos, de los años 90, sí, que estuvieron ahí también en el ya merito. ¿Qué actividad haces en tus tiempos libres? Bueno, pues leo, escucho música, frecuento amigos, y cuando tengo fines de semana largos y otras cosas, o vacaciones, pues me gusta salir por ahí a calentar suela al país y fuera del país. ¿Algún gusto culposo?
A veces veo ese canal que se llama Cine Mexicano por cable, que está llenísimo de churros, pero para mí tienen una extrañísima adicción. Los hermanos Almada y ese tipo de cosas, de pronto, la verdad son a veces tan malas que parecen buenas. Nos quedan, Juan José, unos 5 minutos para terminar Sí. el programa, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo ves la actualidad de Guadalajara como ciudad en términos de su planeación, los procesos políticos que están involucrados? Dijiste hace tiempo, Guadalajara perdió muchas cosas de su pasado. ¿Crees que es una ciudad que ha ido perdiendo su identidad, sus espacios? Bueno, que tal vez, yo creo que la Guadalajara, se dice que la Guadalajara del desarrollo estabilizador era, diríamos, una ciudad, diríamos, de un optimismo extraordinario. Y hay quien ha querido ver, yo creo que no es exagerado, que ha querido ver el estado de una ciudad con su equipo de fútbol como más característico. Es decir, que en la época en que les ha ido bien a las Chivas, le ha ido bien a Guadalajara. Y bueno, hay que pensar cómo andan las Chivas Yo te ahora compro esa versión, para pensar cómo está el asunto. Es decir, a ver, la Guadalajara de los años 60 es la Guadalajara del campeonísimo. Exacto, exacto. Sí, y es la Guadalajara de Calzado Canadá. Exacto. Es la época, vamos a decir, en que también la clase política de Tapatía tenía 3 o 4 hijos suyos en el gabinete presidencial. Cosa, por ejemplo, que ya no sucede ahora. Creo que el que más se nota, pero pues está de media tabla para abajo, por decirlo suavecito, pues es el exalcalde de Zapopan, Arturo Zamora. Así que entonces los tapatíos en el aspecto político, vamos a decir, no inciden en las políticas nacionales. Es decir, se dice, por ejemplo, también que los tapatíos tienen problemas para trabajar en equipo, para hacer cosas así, proyectos en colectivo y demás, a diferencia, pues no sé, de los regiomontanos, de los chihuahuenses, de los mexiquenses, no se diga, ¿no? Con el grupo Atlajomulco o los veracruzanos en algún momento. Entonces, bueno, yo creo que también eso se nota en lo que le ha ocurrido a la ciudad. La ciudad, además, pues cayó en una etapa, vamos a decir, una suerte de seguidillas, una seguidilla de errores capitales como la Plaza Tapatía, errores que no se pensaron que eran, como llevarse la central camionera del área del Agua Azul hasta cerca de Tonalá. ¿Qué es lo que ocurrió? Que urbanísticamente esa zona se murió y se convirtió en venta de autopartes robadas. El famoso 5 del ratero, digo, 5 del febrero. Sí. Y entonces, bueno, pues no se ha pensado en las consecuencias que todo eso trae. Y luego, otra de las cosas, que se dice que el municipio de Guadalajara ha estado perdiendo población y, bueno, curiosamente en el centro es donde están todos los servicios. Educativos, agua potable, transporte, claro, etcétera, etcétera. Y entonces la ciudad se ha expandido hacia los 4 puntos cardinales, especialmente hacia el sur, al municipio de Tlajomulco, con una vivienda de muy mala calidad y sobre todo lo más grave, que las personas que están tan lejos y que tienen que venir a trabajar acá están empeñando 2 horas de su vida diaria para siempre para moverse. Entonces yo creo que eso es una mala planeación y que pues la ciudad tiene esos entre muchos otros problemas, ¿no? La contaminación, el congestionamiento vial, el crecimiento del parque vehicular, tiene muchos problemas. Yo creo que también soluciones y hay que ponernos a pensarlas y a pensarlas bien. Juan José, ¿se puede hacer una vinculación entre la forma de ser del tapatío con la manera en que se comporta políticamente, y me refiero específicamente al momento de votar? Y te pondría 2 casos muy concretos. El caso de cuando el Partido Acción Nacional se lleva a carro completo, ahí no hubo medias tintas a la hora de votar, y me parece que ha ocurrido un fenómeno similar, digamos, en menor porcentaje, pero con la zona metropolitana hoy, que prácticamente se le entregan a Movimiento Ciudadano. Bueno, yo lo que creo, no solamente los tapatíos o los jaliscienses, que de pronto hay un desencanto. Es decir, con la alternancia, que hay que recordar que la alternancia en Jalisco fue anterior a la alternancia federal, con la llegada en 1995 del Partido de Acción Nacional, que ganó pues, prácticamente todo, y que finalmente las personas, los votantes, la ciudadanía esperaba mucho, y pues a la hora de la hora
pues, a ver, terminaron dándose cuenta de que estaban hechos de la misma pasta. Y entonces hay una suerte de desencanto. Entonces son dos desencantos, el PRI y luego el PAN. Y entonces la explicación ahora, alguien que no son ni del PRI ni del PAN, bueno, por lo menos en teoría. Y entonces hay esta idea también como de poner todos los huevos en una sola canasta, lo cual, quién sabe qué tan bueno sea. Pero es yo diría que, decía Octavio Paz, que por lo general las personas votan más por las pasiones políticas que por las ideas políticas. Es decir, que las personas son más del entusiasmo que de una suerte de reflexión. Es decir, que el elector ideal pues no es necesariamente el tapatío, ni el michoacano, ni el guerrerense, ni demás. Y bueno, pues en fin, pero hay que pensar y no hay que olvidarnos que es en la historia política de México, la democracia y las elecciones libres son una super novedad. Y los grandes proyectos se nos terminaron, ¿no? Sí. Digo, cuando ves un alcalde que Sí. su gran reto es ordenar el ambulantaje, es que pues, los grandes proyectos del pasado ya no los tenemos, ¿no? Tremendo. Bueno, lo que Yo no digo que sea un gran reto, pero Sí. Que no sea digamos un que gran había reto, ¿no? antes unas Pero hay planeaciones. una cosa, Enrique, vamos a decir, la ciudad se fue llenando de tantas cosas pequeñas que, vamos a decir, y se hicieron las cosas de una seguidilla de cosas realmente tan mal que de pronto cualquier cosa que se hiciera se iba a notar. Por eso. Y entonces, por ejemplo, sí, esos grandes proyectos, es decir, esto pensar, A 20, 25. bueno, 30. pensar, por ejemplo, quién hizo la calzada Lázaro Exacto. Cárdenas. Claro. Es decir, dices, ahí hay una cosa de genio. Exacto. Hay alguien que pensó a largo plazo. Bueno, yo creo que es hora también de pensar en esos proyectos. Totalmente. Juan José, un placer haber dialogado contigo esta noche. Gracias. Muchas gracias. Muy agradecido por su invitación. Gracias, Muchas José. gracias, nuestra admiración, por supuesto. Gracias. Enrique, Vámonos. nos vamos. A usted muchísimas gracias, buen fin de semana. La próxima semana tenemos temas realmente importantes, no se pierda perspectivas. 9 de la noche, lunes, miércoles y viernes. Vamos a ver. Gracias. Buenas noches.